doctor, le damos la bienvenida y enseguida es suya la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a la gente de la asociación de la cual soy parte, pero que tomaron la deferencia de las autoridades que organizaban la actividad de invitarme un poco en representación de Rafaelismo por la Vida. Por eso mi deseo era también, aunque no estaba anunciado dentro de la programación, la participación de la licenciada Andrea Leibe, que nos va a acompañar en la segunda parte de esta presentación. Ella es, en cierta medida, la responsable del centro que se creó en la ciudad de Rafaela para el acompañamiento del embarazo vulnerable. Es la persona designada desde el área de desarrollo para atender este tema, con la particularidad concreta de que ella es una de las creadoras o de las iniciadoras de la actividad Provida en nuestra ciudad. Andrea es una de las precursoras dentro de lo que es el compromiso Provida en Rafaela, especialmente durante los últimos 7 u 8 años, donde se ha agudizado un poco la cuestión de, o se ha puesto un poco, acérquenme, más de moda el aborto y se ha hecho un poco más necesario estar presente. Y además, también haciendo un mea culpa, creo que también nosotros de a poco nos estamos dando cuenta de una realidad que a veces no atendimos del todo bien. Creo que nos demoramos un poquito y que gracias a Dios esta andanada pro aborto también nos hizo despertar y encontrarnos en actividades como esta. Actividades que, bueno, recién teníamos el gusto de escuchar a la doctora Alcira. Yo soy un poquito más nuevo y tengo muchas menos pretensiones académicas, y lo que intento más no es tanto presentar cuestiones muy técnicas, sino más bien apuntar a facilitar los espacios de sinergia para el trabajo. Es decir, ustedes fíjense recién que de un pequeño abordaje de una problemática como es la situación de adoptabilidad de una persona por nacer, surgen y se disparan una serie de situaciones que nos llevan a hacer un ejercicio como profesional y a darnos cuenta de lo mucho que tenemos que trabajar en relación a un título. Inclusive recién terminada la primera parte hablábamos con el doctor Peralta y un poco creo que varios se quedaron con algunas cuestiones vinculadas con el tema, dándonos cuenta de lo mucho que en realidad es la responsabilidad que nosotros tenemos para trabajar en el futuro. Creo que la particularidad o la característica que nos ha en cierta medida caracterizado, valga la redundancia, ha sido esto de meternos de lleno en temas que habitualmente no estaban siendo abordados de una manera que para nosotros sería la adecuada, o donde a veces no teníamos la presencia que necesariamente deberíamos tener. Y creo que damos el salto de calidad a medida que pasan este tipo de situaciones. Una situación que en Rafaela nosotros fuimos conducidos dentro de un proceso que a lo mejor se fue activando desde diferentes lugares, y la idea nuestra hoy es primero mostrarles en líneas generales cómo queda enmarcado técnicamente ese proceso, y que después sea Andrea la que les cuente lo más importante, que es los chicos que no se murieron porque alguien en algún momento dijo vamos por acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas reuniones son momentos que empiezan a tener fruto en la medida que después de esto nos pusimos en marcha con alguna actividad concreta. Y eso es mucho más sencillo de lo que a nosotros nos parece. Basta solo con decir que sí y empezar. Después hay procesos que se dan solos. En el caso concreto de Rafaela, nosotros nos encontramos originariamente en una reunión accidental en el Consejo de la Ciudad, tratando de generar un lobby con los concejales frente a una posición, entre comillas, del feminismo, de, en cierta manera, derogar la declaración de ciudad pro vida y pro familia de Rafaela. En ese contexto, una gran bendición, nos encontramos muchos de los pro vidas que no teníamos participación activa vinculada. De hecho, yo originariamente no era parte de Rafaelismo por la Vida, me integré después de que empezamos a trabajar con la ordenanza, y en cierta medida fue un accidente, que yo no creo en este tipo de accidentes, creo que fue algo providencial, pero digo, dentro del accidente
se dio la particularidad de decir, bueno, ¿qué hacemos además de discutir y del lobby que generamos para que las cosas avancen o no avancen? Y se nos dio esta posibilidad, dentro de las cosas de Dios, en la persona que es mi socio y con el cual empezamos a redactar el borrador, había sido aquel que hace 9 años atrás, a pedido de quien hoy era el intendente, que en su momento era el presidente del Consejo, que redactara una reforma del reglamento del Consejo, y a sugerencia de él en su momento se había incorporado el artículo 72 que trataba específicamente de la iniciativa popular. Cuando se dio este debate, un día charlando le digo, mirá, vamos a hacer un proyecto, y me dice, mirá, tenemos la iniciativa popular, usemos la iniciativa popular. Y de ahí surge lo que nosotros denominamos humildemente la experiencia Rafaela, que ya se empezó a replicar, que ya tiene una norma de similares características en el trébol. Costó un montón poder instalarlo en el trébol, pero gracias a Dios los chicos lo lograron. Tenemos una ordenanza de diferentes características, pero con el mismo objetivo en Esperanza, también postulada como iniciativa popular, donde ellos están tratando de acudir a una figura para mi gusto particular, que tiene que ver con crear una mesa comunitaria para tratar las cuestiones que tienen que ver con el embarazo vulnerable. Los chicos están haciendo un esfuerzo también allá para poder, en cierta medida, convencer a un montón de legisladores en una patria como la Esperancina, con un perfil a lo mejor más vinculado con el socialismo y que tiene una visión de esta problemática que nosotros ya conocemos y que no se condice con lo que nosotros tenemos para aportar. La particularidad que tienen este tipo de iniciativas es que salen de la cuestión del debate propiamente dicho en la cuestión de fondo. Y eso creo que ha sido el hallazgo o la clave de lo que nosotros iniciamos en Rafaela. Fue, sin dejar nuestras convicciones de lado, veamos de qué manera nosotros podemos trabajar. Maternidad vulnerable. Bueno, en el 2019 toda maternidad es vulnerable, porque en definitiva, particularmente en el momento actual que vive la mujer, ser madre es un desafío mucho más exigente de lo que históricamente representaba, no porque antes fuera fácil, sino porque antes las mujeres se discutían menos o se daban por hecho que había que ser madre, entre comillas. Hoy tenemos las necesidades de las mujeres de realizarse también fuera de su casa, y un montón de cuestiones que, cuando yo digo maternidad vulnerable, digo casos de especial vulnerabilidad, es decir, supuestos específicos donde a las complicaciones propias que vive una mujer en este tipo de situaciones que se generan a través de los embarazos, partiendo de la base además de que hay un alto índice de embarazos no programados. Es decir, hoy se empieza a medir y se empieza a constatar que son muchos los embarazos no programados, algunos hablan más del 50%, y que en ese contexto, donde la actividad sexual también se está viviendo de una manera especial, donde la disolución de la familia, el debilitamiento del vínculo del matrimonio, una serie de elementos sociales que nos ponen en un lugar especial sobre el cual trabajar y entender y decir, bueno, tenemos un problema social que tiene múltiples causas. Embarazos imprevistos o no programados, cuestiones que tienen que ver con la disfuncionalidad familiar, es decir, hay algunas de las cuestiones, necesidades materiales, educativas, afectivas o psicológicas que no se pueden atender y empezamos a tener una situación de especial vulnerabilidad, cuestiones de déficit educativo, situaciones de promiscuidad y violencia contra la mujer, problemas en la planificación familiar, algo que se ha hecho muy habitual y que inclusive es el caldo de cultivo para la proliferación de prácticas abortivas, que es el embarazo adolescente. Lamentablemente hoy cada vez más nos encontramos iniciándonos en la vida sexual de una manera más joven y con una situación de dificultad en cuanto a medir las consecuencias de lo que realmente estamos haciendo cuando entramos en ese tipo de procesos, y eso está activando. Lamentablemente nosotros estamos escuchando de casos de Rafaela que nos hablaban de que las pastillas del día después hay chicas que lo van a buscar muy seguido los lunes después del fin de semana, prácticamente con una situación preocupante
que nos tiene que llevar a nosotros a pensar si realmente, aparte de debatir leyes, nos debemos un debate serio como sociedad y como padres, porque creo que a veces queremos educar sexualmente a nuestros hijos cuando ni siquiera tenemos una educación básica sexual, porque lamentablemente hemos sido formados sexualmente desde, yo hablo mucho, me gusta hacer un ejemplo que a lo mejor no es tan técnico pero que es gráfico, es decir, andando el carro se acomodan los melones. Así también nos hemos educado sexualmente, de manera bastante precaria. Por cierto, no hablo por ustedes, sino que hablo por mí, por algunas personas con las cuales me tocó compartir una experiencia de cómo vivimos nosotros nuestra formación sexual. Las muertes maternas, bueno, nosotros nos hemos cansado de escuchar esto de miles de personas que mueren. Nadie duda de que una mujer que muera ya es un drama, lo cual el tema de números me parece que es al solo efecto de instalar la temática y de tratar de demostrar con estos números de que realmente se intenta instalar en la agenda un tema que no tiene la entidad que se pretende. No se le debe quitar la importancia que merece, porque la mujer una sola merece atención, pero sí entendemos que desde el 2017, que es los últimos números a los cuales nosotros hemos podido acceder, no sé si hay más nuevos, tenemos 202 muertes maternas y tenemos muy pocas vinculadas con embarazos terminados en aborto. Estos son datos del Centro de Bioética que están publicados en la página del Centro de Bioética Persona y Familia, que para mí es una fuente de consulta permanente, y que son importantes más que todo para desenmascarar y para proyectarnos y ver el problema tal cual es. Hoy tenemos un crecimiento exponencial de prácticas abortivas, en una realidad de una reingeniería cultural y social que el doctor Schulman explica muy bien en el libro que ustedes pueden adquirir, que es el libro que habla del título Aborto Ya, y que en cierta manera nos muestra cómo a nivel mundial hay toda una política dirigida específicamente a que instalar una reingeniería social, que esa está vinculada estrictamente con el ataque a la moral cristiana y a una manera de entender antropológica que intenta ser combatida. ¿Por qué terminamos como terminamos? Es decir, bueno, faltas controles durante el embarazo, problemas en la detección y derivación del embarazo de riesgo, maternidades inseguras, falta de capacitación del personal de salud. Por todo esto mueren las mujeres. Las mujeres no mueren por abortos cometidos en condiciones inseguras. Las mujeres mueren por un montón de circunstancias, y es cierto que habrá casos en los cuales desgraciadamente estas prácticas clandestinas terminan en una situación poco feliz, como es la muerte de 2 personas, pero en definitiva hay un montón de cuestiones que tienen que ver con... Nosotros nos encontramos, tuvimos la posibilidad con Andrea de viajar a la Municipalidad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, un municipio que se ha caracterizado por ser señero en políticas activas del acompañamiento del embarazo vulnerable. Ellos tienen un sistema que se denomina, o un mecanismo de trabajo que se denomina el camino de la embarazada. Salen al territorio, instalan una cabinita y salen con una cuadrilla a recorrer el mapa casa por casa, golpeando puertas para detectar embarazos vulnerables. El día que nosotros fuimos a conocer, nos encontramos con el caso específico de una chica que tenía 7 meses y medio de embarazo sin control y se enteró que estaba embarazada en la cabinita, en el tráiler del municipio, porque el municipio lo que hacía era, inmediatamente detectaba un caso de potencial embarazo, lo que hacía era darle el test para que inmediatamente se hiciera el embarazo, y en ese momento la chica se enteró y tuvo su primer control. Fíjense lo limitado que estamos en la materia de educación sexual y lo importante que es que como pareja, y que especialmente las mujeres, digamos, por presupuesto, que se conocen y conocen sus ciclos, a veces no lo conocen o no lo conocen tanto, especialmente en algunos lugares donde este tipo de situaciones no están en la agenda de la familia, porque hay situaciones de precariedad y complicaciones. Problemas de coordinación de problemas de salud, las situaciones de pobreza, falta de agua potable y cloaca. ¿Por qué entonces legalizar el aborto si tenemos otras opciones? Porque atrás de la legalización del aborto hay otras cuestiones que tienen que ver estrictamente con los intereses que se juegan. Ahora, dicho esto, ¿qué tenemos nosotros para proponer? ¿Qué hacemos nosotros como Provida? ¿Sí? ¿A dónde apuntamos?
Fíjense lo que les pasa a las mujeres. El 44% tiene coerción de los padres y de las parejas o situaciones de violencia familiar que los llevan a pensar en la posibilidad de realizar un aborto. Factores asociados y expectativas de vida. Fíjense lo que el bendito problema de salud social, donde prácticamente cualquier trastorno que me genere el embarazo me habilita en cierta medida a abrir las puertas del aborto, con el agravante de que se olvidan que el Código Penal habla de que el aborto no pueda ser evitado por otro medio. Y a veces se me ocurre pensar cuál sería el problema social que no puede ser evitado por otro medio que no sea el aborto. Con la cantidad y el entramado de normas y de herramientas a nivel municipal, provincial y nacional para abordar situaciones de embarazo vulnerable. El que habla en realidad de un aborto por salud social está hablando de un delito, porque no se me ocurre un caso de aborto por salud social que no pueda ser atendido hoy por el Estado o por las ONG. Creo que el aborto de salud social es la mayor manifestación de que realmente lo que se quiere es abortar y no ayudar a la mujer. O ayudar a la mujer abortando creyendo que eso es una ayuda. Reacción a la pareja, y fíjense, 1,9% abandono a la pareja, 2,1% abuso sexual. Estos son mediciones que se hicieron en Chile, que en cierta medida uno no puede atreverse a transportarlas de manera automática, pero que nos sirven para entender y para medir una realidad de un país que en cierta medida ha tenido una política restrictiva con respecto al aborto, que lo ha atendido, que lo ha estudiado y que lo ha analizado, y por eso traemos esta información para que ustedes la puedan conocer y la puedan evaluar. Motivos que llevaron a las mujeres a requerir ayuda. Fíjense, y acá es donde está la punta de lanza de nuestro trabajo, es decir, ¿para qué tanto aborto y por qué no más ayuda? ¿Por qué las mujeres? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer realmente para ayudar a las mujeres? Lo digo no tanto desde mi experiencia en ayudar, sino en compartir con mujeres como ella, personas que realmente le ponen el cuerpo al acompañamiento. Nosotros a veces estamos en la sala de máquina tratando de encontrar los elementos técnicos de los cuales se van a valer las personas que acompañan para poderlo hacer de una manera más eficiente, con lo cual yo no me voy a atribuir ni me voy a hacer cargo del acompañamiento directo de la mujer. Pero sí conozco estos datos porque ellas nos lo facilitan y son los que nos ayudan a nosotros a definir estrategias de cómo trabajar en estos temas. Necesidad de apoyo psicológico o emocional. El abrazo. Por eso yo hablaba antes, cuando la doctora Alcira trataba de esto de cómo juega la adopción prenatal. El abrazo. El alivio de aquel que se metió en un berenjenal, que no sabe qué hacer porque se encontró con un... Acéptenme que voy a hacer, a lo mejor voy a tener algunas licencias en el relato para poder llegar, porque a veces me siento más cómodo tratando de dar ejemplo de esta característica, pero me encontré con decir, ¿en qué me metí y cómo salgo de esto? Y el plan A es el misoprostol. De ahí en más tenemos todo lo que tiene que ver con esto de la famosa causal salud y la salud psicológica. Imagínense si nosotros hablamos de cuándo existe peligro para la salud psicológica de la mujer por un embarazo. El peligro para la salud psicológica es prácticamente abrir las puertas al aborto sin límite. Es hacerle decir al legislador cosas que el legislador no dijo, el legislador no quería esto. Entonces, a través de este proceso de interpretación, un poco acudiendo a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, se trata de generar cuestiones que nosotros tenemos que combatir. Apoyo psicológico, apoyo emocional, necesitan las mujeres. La cuestión del hogar, en menor medida, pero tiene que ver. Nosotros hablábamos el otro día con algunas ONG, es decir, ¿por qué no juntarnos varias ONG con diferentes fines? Porque a veces tenemos la casa para las personas que esperan trasplante, las casas para las personas que vienen a ser atendidas en un hospital público y se tienen que quedar el fin de semana, las casas para mujeres sometidas a violencia, las casas para... Bueno, a ver, seamos un poco más ordenados en esto, salgamos a buscar lo que nos une y busquemos una casa, la financiamos entre todos y logramos soluciones prácticas mucho menos onerosas y que tienen que ver, hermano, digamos, con sacarnos el proyecto personal de la cabeza y priorizar la problemática concreta mientras vamos creciendo en nuestro proyecto particular propiamente dicho. La posibilidad de dar en adopción es uno de los problemas que requiere eso. Primero, el efecto tranquilizador.
el abandono en menor medida, el 3,7% la violencia intrafamiliar. Es cierto que hay muchos casos de violencia donde las mujeres no consultan por miedo a la represalia de la violencia. Generalmente la mujer que está sometida a violencia está limitada muchas veces psicológicamente en cuanto a sus posibilidades de decidir algunos temas. Y las cuestiones de abuso sexual, que también lamentablemente hoy son una patente de corso en la medida en que basta con manifestar que me abusaron y hacerlo en una declaración jurada. Prácticamente, dice la Corte en FAL, deberíamos aceptar la posibilidad de casos fabricados. Y en realidad lo que hacen es prácticamente, textualmente dicen, podemos aceptar la posibilidad de casos fabricados para garantizar el derecho de la mujer. Y lo que en realidad garantizan es la posibilidad de que prácticamente haya algún caso serio en el marco de lo que están proponiendo a través de la declaración jurada de una historia clínica. Cuando muchas veces son los padres abusadores los que llevan a las hijas y les hacen firmar la historia clínica del hospital diciendo que fueron abusadas y no son investigados ellos que fueron los abusadores. La presión, el elemento central, la presión. Después Andrea les va a contar lo mucho que se trabaja con el trabajo de oreja, con las chicas, con las familias, con los matrimonios. Aborto sí, aborto no. En el 2018, bueno, basta de aborto sí, aborto no, para este tipo de cuestiones. ¿Sí? ¿Qué nos une? A mí me pasó con algunas chicas, que por ahí yo tuve la posibilidad de ir a algunas escuelas, especialmente religiosas, y había chicas partidarias del aborto, pero primero cuando yo bajaba la adrenalina karateca de algunos providas que a veces tenemos problemas comunicacionales, producto del aferrarnos a nuestras convicciones. Cuando yo podía ponerme en el lugar de ellas, intentar trabajar todo ese tema que para nosotros es fundamental, partiendo de la base de que tenemos dentro de la brecha de escalas de grises, tenemos el gris y el blanco en un 20 y un 20%, un 30 y un 30%, y en el medio un berenjenal de personas que tienen su propia visión del aborto y a su medida. Entonces, no, yo sí, violación sí, pero lo otro no. O violación de un menor sí, pero de otro no. O sea, el menú de opciones, justamente en esa mitad de camino, decir, bueno, entonces nos encontramos con una chica, decía, no, pero yo quiero trabajar con ustedes. Yo estoy a favor del aborto, pero si vos me decís, pero lo que ustedes quieren es que la mujer que libremente acceda a la ayuda, yo tengo que ayudarla, me decía ella. Bueno, ahí es el trabajo. Ahí entonces decir, ¿qué queremos en Rafaela? La otra parte todavía no lo entendió y no lo aceptó, nos ven en cierta manera como un enemigo, y nosotros también estamos haciendo un trabajo que a veces nos obliga a tener un perfil distinto para tener un entorno amigable con gente que piensa distinto. Nosotros, una experiencia personal, pero muchas veces hay comunicados a los cuales no hemos adherido como asociación Provida, no porque no compartamos el contenido del comunicado, sino por la manera que se plantea. Porque esa manera de plantear el comunicado a nosotros nos hace retroceder 2 casilleros con gente con la cual tratamos de construir confianza hace meses. Entonces, nosotros nos ha pasado de tener que hacer comunicados aislados y te dicen, pero ¿ustedes qué son? ¿Ustedes qué se creen? Que son porque de hecho nos ha tocado la gracia de ser capital Provida de la provincia. Pero dicen, ¿y ustedes por qué se cortan solos? Y porque la palabra repudio, que a nosotros nos causa repudio, lo que hacen algunos legisladores, se puede reemplazar por otra palabra que tiene el mismo alcance, el mismo sentido y que es menos ruidosa. Hicimos la posibilidad de hacer un coacheo con Juan Pablo Cananda y él nos decía, miren muchachos que entre el emisor y el receptor hay todo un contexto donde ustedes, con un solo ruido que metieron, destrozaron toda la comunicación. Eso nos ayudó a ir a debatir el tema de una manera que no entendían, al punto tal de que discutían con nosotros sobre temas que nosotros no planteábamos. Y eso nos dio una ventaja competitiva para lograr que en Rafaela se aprobara un proyecto transversal donde logramos la adhesión de todos los partidos políticos, salvo, paradójicamente, o en cierta medida, salvo el bloque del oficialismo, que el intendente es Provida y que fue el que provocó la ordenanza. Sus concejales no aprobaron y no acompañaron el proyecto de ordenanza. Normas para políticas en materia de acompañamiento. ¿Qué proponen los que se oponen? Es decir, está bien, todo muy lindo,
Ayer estuvimos toda la tarde en la plaza, corrimos por toda la provincia para llegar, llegamos a la legislatura, mandamos WhatsApp a los senadores, los bombos, el champán, las corridas, la desesperación, el orden del día, qué tratan, qué no tratan en la sesión. Ahora está bien, y después, cuando ya impediste que lo otro se implemente, hay un problema. ¿Qué propones? Que creo que es el desafío de nosotros con el tema de educación sexual. O sea, nosotros como abogados pro vida tenemos que llevarle a nuestros senadores, no decirle nosotros lo vamos a asesorar en lo que ustedes quieran, nosotros somos los técnicos, estudiamos las convenciones internacionales, la ley de educación sexual nacional, las directrices del Consejo Federal de Educación. Acá tienen una ley que se ajusta a las normas de la Constitución, negocienla, saquen de última el mal menor, porque ayer vino Pirola y nos dijo concretamente: miren muchachos, que esto hoy no se va a tratar, pero que la democracia y el diálogo, y acá hay que dialogar, o sea, esto va a entrar en la grilla, no vamos a poder impedir el tratamiento, y sí tenemos que tratar de que sean ellos los que impidan la aprobación de nuestra ley, para que sean ellos los que se transformen en antiderecho. No podemos nosotros seguir corriéndolo de atrás al problema, tenemos que hacernos cargo del problema. Pablo, disculpa. Nosotros el año pasado, con la comisión, el principio del año, en febrero, con la doctora Carlota, con la doctora Vidal y con el doctor Armas, le entregamos un proyecto alternativo de ley de educación provincial que trabajamos en la comisión al presidente de la comisión de educación, al senador Danilo González. Hay propuestas. Bien, y yo sinceramente creo, Emi, que ese es el punto de partida. Empezamos con la crítica y después trabajando dijimos, ¿por qué no vamos a quedar en la crítica? Vayamos más adelante. Yo sinceramente creo lo siguiente. Creo que a nosotros lo que nos falta es conseguir proyectos consensuados. Es decir, creo que nosotros técnicamente podemos lograr lo que se logró este año. Es decir, que ustedes puedan... Lo que nosotros necesitamos es convencer a la gente que tiene peso específico para llegar a los senadores de que es un proyecto viable. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos en un grupo de técnicos que conocemos realmente lo que estamos proponiendo y que creemos que se ajusta a la ley, pero que se lo llevamos a un senador y que entra en la sala de máquina de una pila de proyectos. En Rafaela teníamos dos posibilidades: la iniciativa popular y esto que lo descubrimos después, y que en la localidad de Susana, que es una comuna, no dio un buen resultado. Estamos esperando a ver cómo sale, pero la ley de comunas tiene una particularidad: en el exceso de entusiasmo en generar la participación directa de la comunidad, crearon un instituto que se llama la sanción directa de ordenanza, que salvo algunos temas en específico da la posibilidad de implementar iniciativas populares donde con el 25% del padrón electoral de la comuna, yo le llevo un proyecto al presidente comunal y el presidente comunal tiene dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, no va al cajón, sino que tiene que consulta popular. Durante los primeros 3 años no puede ser modificado. Y que transcurridos los primeros 3 años, puede ser modificado solamente por otra norma sometida a consulta popular. Fíjense ustedes en la cantidad de comunas prohibidas que nosotros tenemos. ¿Cómo no? Nosotros agarramos, vinieron las chicas de Susana y me dicen: nosotros queremos ser una comuna prohibida. Y el día que te declaraste prohibida, aparte de pelearte con tu vecino, ¿qué ganaste? No, bueno, somos prohibidas. ¿Y cuántas vidas salvaste? No, bueno, hagamos distinto. Encontramos esto, también por gracia de Dios, porque no lo estábamos buscando, lo encontramos. Y dijimos: bueno, acá está, creen un centro, un lugar de acompañamiento para el embarazo vulnerable. Iniciativa popular. ¿Y por qué en Rafaela sí y en otros lugares no? La primera excusa de los concejales es decirnos: no, bueno, pero usted en Rafaela tiene la iniciativa popular en el reglamento. Nosotros no la tenemos en el reglamento. Bueno, la iniciativa popular no necesariamente tiene que estar en la normativa del municipio para poder ser implementada. Es un derecho constitucional que tiene que ver con la implementación de los principios de la democracia semidirecta. Acá tenemos un ejemplo claro de que no hace falta que esté previsto algo para que se pueda hacer cuando hay voluntad política y aplicando la Constitución. Es decir, el gobierno del señor Lipchi intentó modificar la Constitución y aprobó un decreto que es
la explicación concreta de por qué se pueden hacer iniciativas populares. En ese caso concreto, él lo que hacía era explicar por qué se podía hacer una consulta popular, pero el razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, en ese decreto que tuvo sanción y que finalmente no se terminó aplicando, hay toda una argumentación de por qué, inclusive en los supuestos específicos donde no se le traba el aparatito, y se le traba el aparatito, y es una señal de que tenemos que ir dejando a la Andrea. Disculpen, prolijidad. Bueno, fíjense, 75 inciso 22, la participación ciudadana, de eso habla el gobernador, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, o sea, todo el 75 inciso 22, la posibilidad de, la ley de municipios también habla de la revocatoria de mandatos, o sea que ya hay en la normativa provincial toda una vocación que tiene que ver con la posibilidad de participación, y se te vuelve a trabar el aparatito, pero bueno, para que no aburrirlos, porque creo que hay un rato más y no me quiero exceder, porque la idea también es, más allá de que a veces uno termina defraudando en exceso a la gente que viene a escuchar, en todo caso que sea un disparador para los que realmente saben también puedan hacer aportes. Nosotros necesitamos generar protocolos para la vida. Es decir, ayer nosotros nos opusimos al protocolo para el aborto, pero nosotros tenemos herramientas para generar el protocolo para la vida y tenemos posibilidad de hacerlo de abajo hacia arriba, porque además nos es más fácil conseguir consensos en las bases que lograr los apoyos políticos frente a los que tienen el recurso económico para seducir a los legisladores o tienen la fuerza, el poder de lobby para seducir a los legisladores. Entonces es muy importante esto también, es decir, llevémonos estas experiencias para entender que tienen que florecer como hongos este tipo de iniciativas con los matices propios de cada comunidad, porque es la única manera que nosotros tenemos realmente de hacernos cargo de este problema. Nosotros no podemos pedirle a las mujeres, más allá de que creo que todos tenemos derecho a pedirle a todos de que no maten a nadie, pero digamos, no podemos pedirles a las mujeres que lleven solas un embarazo en especial vulnerabilidad adelante si no nos hacemos cargo también nosotros de decir cómo lo llevas adelante. La invito a Andrea, que me parece que lo más jugoso